Vámonos. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Una vez más estamos aquí en este programa de Quiero Aprender a... Y hoy, pues, con este concepto nuevo de el ágora de nuestros tiempos que vamos a platicar con ustedes en una conversación sumamente interesante en donde hoy estamos rompiendo el protocolo de cómo llevamos nuestro programa. Y en ese sentido, pues, una de las cosas que nos interesa mucho es, vamos a platicar la revelación del ágora de nuestro tiempo, en donde tenemos como invitado a Luis Miguel González, en donde es una situación que nos va a explicar en unos momentos, les vamos a explicar en unos momentos, en donde la idea es en que en vez de que nosotros platiquemos con el invitado nos entreviste a nosotros. Y como todos los días y todos los programas que tenemos a nuestro grupo en donde participan Betina Benítez, que es una experta en gestión de destinos y pueblos mágicos, Lourdes Vero, experta en mercadotecnia y comunicación del mercado turístico, Guillermo Oem, experto en promoción y comercialización turística, Eduardo Chaillo, experto en la industria de reuniones, Héctor Ceja, experto en desarrollo turístico y turismo de proximidad, José Luis Medina Aguiar, desde Nuevo Vallarta, experto en políticas públicas, Simón Golvar, experto en bioseguridad desde Cupertino, California, Juan Manuel Cancino, experto en tecnología del turismo desde Nayarit, desde Tepic, Nayarit, Felipe Ortiz, experto en planeación de destinos turísticos desde la Ciudad de México, y como siempre vamos a estar de coanfitriones Gerardo Corona y su servidor Jorge Zavala. Y entonces pues realmente tenemos hoy un invitado de lujo que pues me gustaría mucho, Gerardo, que nos ayudes a presentarlo y a darle la entrada a este programa que hoy vamos a hacer algo extraordinario. Así es, Jorge. Buenos días a todos. Un programa más de estos lunes, ya dentro del ágora de nuestros tiempos. Un programa que nos permite reflexionar ya como grupo de trabajo después de tantas semanas en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y qué mejor momento de tener a Luis Miguel González. Luis Miguel González es un destacado conferencista sobre temas relacionados con economía, negocios y periodismo alrededor del mundo, director general editorial de Economista, este diario reconocido por su contenido económico, político y de negocios, un diario enfocado en la información económico, financiera y política. Muchos de los que nos ven no están en México, nos conectamos en diferentes partes del mundo. Entonces, conocer un poco de este medio de comunicación nacional, que es un referente en la toma de decisiones para el manejo de patrimonio personal de hombres y mujeres de negocio y de decisiones financieras y económicas para el día a día de nuestros proyectos en nuevos retos económicos que vivimos. Luis Miguel González es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, estudió el máster de Periodismo en el país en la Universidad Autónoma de Madrid y una especialización en Periodismo Económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial de Diario Público de Guadalajara y ha trabajado en los periódicos Siglo XXI y Milenio. Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación y ha realizado diferentes estancias profesionales en Madrid, San Antonio, Texas, entre otros. Ha recibido diferentes galardones por su desempeño y trabajo y es un gran referente en los temas económicos financieros de nuestro país, México. Te agradecemos mucho, Luis Miguel, el que estés con nosotros en este nuevo formato que, como comentamos, el comité de contenido definió que ahora seremos nosotros parte de este programa y tuvo un gran catalizador. Y yo le pediría a Lourdes, antes de iniciar este conversatorio, que nos dé un rápido panorama de qué es el Ágora y por qué hoy estamos detonando este proyecto. Lourdes, si nos pudieras meter en este proceso para que tengamos todos el panorama y el contexto, y estamos a tus órdenes, Luis Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, es un gusto, un honor. Muchas gracias. Bueno, Luis Miguel, bienvenido, porque ya estábamos todos esperando y aguardando el momento de poder estar contigo en esta conversación, como un gran experto que tienes tú en detonar realmente el análisis, la conversación y sobre todo la acción de qué hacemos con eso. Pero bueno, un poco para poner a todo nuestro público en contexto, me pidieron mis compañeros que pudiéramos
comentar un poco lo que ha sido este recorrido. Para nosotros es como dar a luz lo que es el Ágora de nuestros tiempos, porque hemos estado 9 meses haciendo lo que hoy, de hecho, todas las organizaciones, grupos, personas, ¿no? Nos preguntamos qué es por qué, pero sobre todo para qué. Y en el sé para qué, pues hemos tenido este recorrido que ha sido acompañado con una empresa experta, digamos, en el tema de branding, que más que el brand, ¿no? Como ahora estaba yo escuchando el otro día, no es tanto hablar de brand, sino de stance, ¿no? De propósito, de por qué estamos nosotros aquí y qué es lo que queremos lograr. Entonces, bueno, en este recorrido pues hemos pasado por varias etapas, desde definir cuál es nuestra personalidad, cuál es realmente lo que nos une, cuál es la vocación de cada uno de nosotros que vaciamos hacia esta conversación que generalmente la vaciamos en el sector turismo y lo que el turismo puede hacer hacia el futuro, y esto nos ha llevado a ir definiendo cómo nos queremos llamar, cómo nos queremos identificar y sobre todo qué es lo que queremos lograr. En este recorrido pues pasamos desde definir nuestra personalidad, el nombre, ¿no? Que definimos el por qué Ágora fue la ganadora, el Ágora de nuestros tiempos, es porque quisimos retomar pues esas grandes facultades que había en el Ágora de aquellos tiempos milenarios, sobre todo en la antigua Grecia, donde el Ágora era un lugar donde se conversaba de una forma honesta, con sinceridad, con integridad, con franqueza, que realmente no buscaba la mediocridad, sino crecer y cambiar y desafiar el status quo, y sobre todo lograr una forma de poder dar soluciones a las siguientes etapas de la humanidad con una gran compañía o acompañamiento de diferentes puntos de vista, de una opinión diversificada y visiones. Y bueno, de alguna forma eso nos llevó a llamarnos el Ágora de nuestros tiempos, pasando lo que es tiempo presente, y también definir de cierta forma nuestro manifiesto, que nuestro manifiesto realmente es lo que implica es que estamos aquí con una voz para ser receptivos, respetuosos, de escuchar a quienes nos acompañan, de ser, le llevamos el abogado del diablo porque no nos gusta imponer nuestra opinión, sino que realmente construyamos una opinión y cada quien haga la propia, quienes nos escuchan y quienes nos acompañan, que seamos siempre positivos, de cierta forma, por mucho que veamos retos, lo que nos impone a nosotros es realmente tratar de construir soluciones a futuro. Somos soñadores, pero sin embargo no despegamos de tener los pies en la tierra para realmente construir algo. Somos traductores porque de alguna forma nos toca, que en este caso tú nos vas a ayudar a traducir mejor, que es un poco curar esta conversación y el diálogo que se hace para realmente ser más práctico, pragmático y ser críticos, ¿no? Ser críticos en el tema de no quedarnos donde estamos, sino sobre todo ver cuáles son los retos. En este caso tratamos con quienes siempre invitamos de que sean ya sea gente experta en turismo o inclusive que pueda aportar hacia la visión que tenemos a un turismo a futuro. Hoy estamos en un momento de crisis, eso nos aceleró nuestro motivo de existir y finalmente esto es lo que realmente nos ha llevado a ser hoy el Ágora de nuestros tiempos, que es convirtiendo en posible lo inimaginable. Y en el sentido de inimaginables porque hemos descubierto a lo largo de estas conversaciones, y ya me parece, Jorge, son 39 programas, Así es, que llevamos 38. desde 38 programas, este es el 39, ¿correcto? Pero esto nos ha llevado a de alguna forma pues ver que tenemos mucho que hacer a futuro, mucho que mejorar y sobre todo pues bueno, esperemos que en esta conversación podamos contigo, Luis Miguel, poder afinar mejor qué es lo que realmente nos podría ayudar a ver este nuevo formato, ¿no? Este nuevo, de darnos voz y de dar voz y sobre todo tener una voz a futuro. Espero haber resumido correctamente lo que todos mis compañeros y yo pues hemos trabajado estos 9 meses para existir y más que nada lo que queremos usar este momento para este pues renacimiento. Bienvenido, Luis Miguel, y de verdad gracias por estar con nosotros. No, de verdad es un gusto. Me gustaría empezar sin más preámbulo con una pregunta. En este momento la pregunta es abierta. ¿Cuál es la gran lección para ustedes en el 2020? Pero sobre todo, ¿qué es lo que creen que les falta por aprender? Híjole, pues esta es una pregunta amplísima. ¿Y qué nos falta por aprender? Nos falta aprender muchísimo. Hemos descubierto que tener estas conversaciones abiertas al público nos facilita conocer a profundidad muchas cosas que no teníamos idea que existían. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una distinta visión y un distinto punto de vista en un momento dado, y es increíble que cada vez que se habla de un tema
cada uno de los puntos que se discuten aquí y después que discutimos en nuestras sesiones de reflexión posteriores al programa, nos damos cuenta que solo abrimos una brecha para poder hacer las cosas interesantes. Bien. Jorge Zavala. Aceleración. Adelante, por favor. No, yo creo, Luis Miguel, aceleración de lo que vivimos este año y, por supuesto, reinventarnos, ¿no? La flexibilidad, yo te diría, este año que aprendimos a ser flexibles, a ser resilientes, a entender que tendríamos que encontrar la ola correcta para poder avanzar, no quedarnos en el mismo lugar. Y justamente es este ejercicio un poco. ¿Qué nos falta? Pues a avanzar en digitalizarnos, ¿no? Nosotros somos una generación que tenemos que subirnos a esa ola, que tenemos que surfear, como nos decía uno de nuestros invitados. Y el aumento en la edad, o sea, el aumento de la expectativa de vida, nos lleva a que en nuestras edades es una gran oportunidad, y así la vemos este grupo, así lo vemos nosotros y así lo veo yo, es una gran oportunidad de subirte a esa ola y poder integrarte rápidamente. Hoy decíamos que los jóvenes o estamos siempre preocupados en cómo se deben de adaptar los jóvenes a estos nuevos cambios. No cómo nos vamos a adaptar nosotros a estos nuevos cambios, a esta velocidad en la digitalización, a estas herramientas que hoy tenemos que estar trabajando. Yo te diría, eso es lo que hemos aprendido y lo que nos falta profundizar en estos momentos. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien más? Yo comentaría, coincidiendo con Gerardo, a reinventarnos. Hemos aprendido a ser optimistas. Por ahí tú decías en una de tus columnas, Luis Miguel, que necesitamos aprender a ser optimistas y que se están buscando optimistas. Yo creo que hemos tratado de aprender a ser optimistas. Hemos aprendido mucho de temas tecnológicos y cómo la tecnología nos ha alcanzado y cómo la podemos acercar a nuestro día a día. Simplemente el ejercicio que estamos haciendo a través de Zoom fue algo que aprendimos o que nos aceleró el aprendizaje. Yo creo que el turismo aprendió también a volverse a reunir o volver a los orígenes. Creo que estamos volteando a nuestros orígenes, a poder saber que las soluciones están entre nosotros mismos. A veces somos muy idealistas, pero sí hemos tratado de aprender a conjuntar el idealismo con la acción, a poder accionar y a poder trabajar y ejecutar. Bien. Yo quisiera también, Luis Miguel, comentar que, bueno, en mi caso, desde una perspectiva regional, acá en el rumbo de Occidente, en Riviera Nayarit, Puerto Vallarta, hemos aprendido mucho de la fortaleza que tienen nuestros mercados de proximidad y en no tener siempre exclusivamente en mente la tradicional forma de promovernos hacia mercados del exterior, que son desde luego muy importantes, pero a valorar muchísimo también las capacidades de tener, pues de hacer uso de nuestras fortalezas con elementos que nos son propios y que pueden tener un impacto social importante y además un beneficio, bueno, pues de rentabilidad interesante. Y es una oportunidad, este espacio de reflexión nos ha permitido, bueno, valorar eso y generar un poquito mayores, pues elementos de promoción hacia el tema de pueblos mágicos, hacia el tema de turismo regional, de turismo carretero. Todo eso nos ha sido muy, muy alentador verlo y potenciarlo, ¿no? En el caso particular. En mi caso. Para mí, aquí desde Silicon Valley, para mí lo que más he aprendido es la diversidad de iniciativas privadas que hay en México para resolver el problema y que estamos abandonando este concepto de papá gobierno nos va a sacar de esta crisis, porque no nos va a sacar de esta crisis en 1.000.000 de años. Y son estas iniciativas que empiezan de forma pequeña y esta gente que está en la vanguardia de todos estos programas y que están ahí en las trincheras, dándole duro, es lo que nos va a sacar. Y creo que es una lección muy valiosa para todos nosotros. El gobierno no está para sacarnos de esta crisis. El gobierno, con que no interfiera, ya nos hace un favor. Entonces, creo que eso para mí fue lo más, no sorprendente, pero más alentador. Muchas gracias. Yo quisiera, perdón, complementar tantito en el tema aunque esté trillado el término,
yo sí creo que aprendimos a ser un poco más empáticos, porque normalmente las crisis turísticas eran de la oferta, entonces teníamos un huracán, o teníamos problemas de seguridad, o teníamos un problema de... Y teníamos que enfrentar al otro y decirle nuestra verdad. Hoy hay problema aquí, pero hay problema también en el que compra, en el que decide. Entonces, aprendimos mucho allá, no nada más decir cómo estás, sino cuando dices cómo estás, de verdad escuchar cómo está el otro y cuál es el problema que le podemos ayudar a resolver o a entender juntos cómo hacerlo. Entonces la colaboración también se ha vuelto como muy importante. A mí me encantó el término que nos sugeriste tú, derivado de este libro de Nassim Taleb, la de antifragilidad, Luis Miguel, porque efectivamente es lo que estamos ahorita experimentando, ¿no? Sin pretender ahorita ni siquiera tener en un horizonte claro pues la luz del túnel, porque pues empieza ahorita de esta pandemia, ahora este tema de vacunación va para largo y la recuperación en el sector turístico se ve para largo. Y por eso yo creo que este término de antifragilidad cobra muchísima relevancia, ¿no? Tenemos que aprender a estarnos reinventando, a levantarnos, a no rompernos, a no caernos, a hacer equipo. Son muchas cosas las que tenemos ahorita que ir tejiendo para pues empezar por lo menos a pensar en una reactivación firme, porque pues ni siquiera hemos pasado todavía por eso, aunque muchos ya estamos hablando de post-COVID en muchas de las participaciones, ¿no? Yo creo que para el turismo en específico, tenemos que acuñar este término dentro de nuestro diccionario ya fijo y aprender precisamente a vivir siempre en estos periodos de crisis. Entonces yo creo que en mi caso muchísimo todavía que aprender. Creo que como lo dice nuestro nombre, el Ágora, me iría yo a los antiguos griegos para decir que pues he aprendido a que yo solo sé que no sé nada. Gracias, yo quisiera agregar, porque sí, realmente, y lo platicábamos el otro día, Luis Miguel, hemos aprendido con cada uno de los que nos han compartido, más bien han compartido la conversación con nosotros, nuestros invitados, aunque cada cabeza es un mundo, pero cada cabeza de la cadena de valor del turismo es un universo, como tú bien decías. Hay muchos universos dentro del turismo, entonces cada vez que teníamos algún experto que nos hablara del turismo de romance, del turismo de naturaleza, de aventura, de todo el tema de sustentabilidad, desde el macro hasta el micro, de toda la parte de tecnología, hemos tenido expertos en tecnología y hacia dónde vamos si queremos construir destinos inteligentes como ciudades inteligentes, pero cada uno de ellos nos hemos quedado siempre con ganas de más, porque finalmente cada uno de ellos es un universo. Entonces, de alguna forma nos ha abierto un horizonte mucho más amplio de sí ver los retos, pero también ver las oportunidades. Yo también quisiera contribuir. A mí me parece que lo que he aprendido tanto en este esfuerzo que hemos dado colectivamente como del entorno es que cada crisis nos enseña algo. Algunos de nosotros ya llevamos bastantes crisis y hemos visto cómo nuestro país sale, aún y a pesar de que a veces los gobiernos no funcionan como ahora, pero que tiene como lógica la empatía, la creatividad que decía Simón, y las características de cómo se enfrenta cada quien a la crisis. Esta es una crisis sanitaria que tiene una consecuencia económica y social gravísima, pero el origen de ser una crisis sanitaria nos da un contexto distinto. Nos hace que las empatías sean distintas, nos hace que nuestras formas de actuar sean distintas, incluso nuestra comprensión. Este grupo sería muy distinto si no tuviéramos a Simón, que nos aclara cada rato qué es lo que realmente está pasando en materia sanitaria y no imaginarlo, ¿sí? Entonces yo creo que en esta crisis estamos aprendiendo otra vertiente de lo que es la manera en que las sociedades y en especial nosotros enfrentamos las crisis. Yo en lo particular, sobre lo que falta por aprender, creo que tanta información y tanto conocimiento que ha pasado por estos 38 programas, hace falta que podamos ver cómo ese conocimiento se está concretando en acciones puntuales, ¿verdad? No dudo que muchos de nuestros invitados y muchos de nuestra audiencia, de
gracias a lo que se ha conversado aquí, esté desarrollando soluciones para esta crisis. Sin embargo, con la dinámica de este programa, creo que tenemos pendiente cómo poder dar seguimiento al efecto que estamos desarrollando en la industria, que yo creo que es bastante bueno. Buenísimo, Juan Manuel. Les quiero, no sé si alguien quiere abundar o pasamos al... ¿Qué o quiénes les faltan en esta ágora? Si pudieran imaginar un invitado ideal, como persona o como perfil, ¿quién sería? Pues tú. Gracias. Nos falta un comunicólogo que nos ayude a aprender a ser comunicadores. Yo creo que nos faltan jóvenes, nos falta más trabajar jóvenes. Tenemos que lo vamos a dar a conocer en breve. Tenemos dos grandes personas que estarán con nosotros próximamente, si nos aceptan, Luis Miguel, relacionados con tema de política pública, con tema de política pública en el turismo, con tema de academia en el turismo y con tema de sostenibilidad en el turismo. Dos personalidades que pronto se los haremos dar a conocer una vez que nos acepten ser consejeros invitados. Y entonces esta parte de sostenibilidad, porque la ola que hoy estamos viviendo o el impacto que hoy estamos viviendo de COVID, pues es una parte de la ola que va a venir después con el tema del tema del calentamiento global. Entonces esta parte de sostenibilidad, responsabilidad social, manejos, gobernanza, estos perfiles los estaremos incorporando a este grupo en los próximos días para tratar de redondear y por supuesto un comunicador como comentan mis colegas. Inclusive ahí hemos entrevistado a muchos empresarios de la industria y yo creo que también nos falta el punto de vista del empresario. Y como decían de los jóvenes, yo creo que un par de emprendedores que tengan ese drive para poder hacer, porque este mundo es un mundo circular, es un mundo que tenemos que ver las cosas con 360 grados. Y parte de lo que nos han enseñado en cada una de las entrevistas cuando hemos traído a gente que está en el campo, gente que está en la política, gente que ya estuvo en la política. O sea, esto es interesante porque son aprendizajes en que platicar, por ejemplo, con José Luis Medina de temas de políticas públicas es distinto de haber sido un actor en procurarlas a ser ahora un promotor en su procuración. Y nos ha enseñado de que podemos, cada una de las personas que estamos en estas conversaciones, ser actores activos y no simplemente pasivos esperando que alguien más tome una decisión. Y otra cosa que nos falta, Luis Miguel, que ya estamos planeando por ahí, es un poco de análisis comparativo, de benchmark. ¿Qué están haciendo los países que han sorteado de mejor manera en diferentes etapas las diferentes crisis? Entonces, traerlos a la mesa, que nos compartan, que podamos entre todos reflexionar cómo podemos adaptar a nuestra realidad modelos que han sido exitosos en otros lados. Creo que esa parte nos ha faltado, pero tenemos mucho camino todavía por andar. ¿Alguien más? ¿Ideas? ¿Qué les faltan? Yo a veces, ¿Qué o quiénes les faltan? Yo a veces creo, y no nomás es una idea que yo tengo en el ejercicio de poder, en el ejercicio público, en el ejercicio como este tipo de ejercicios, que a veces nos falta un experto que no sea experto en las cosas. ¿A qué es a lo que voy? Yo una vez escuchaba a un alto funcionario de una cementera que decía que tenían un problema con un empaque del cemento. Y trajeron al experto, al manejo y todo eso. Y él en uno de sus recorridos por una de las líneas de producción, uno de los obreros le dio el cómo solucionar ese problema. Yo creo que a veces somos muy técnicos, expertos muy técnicos, pero necesitamos un experto que sea el que esté llevando el día a día, el que tenga el manejo, el que viva con las cosas. Yo creo que a veces, no nomás en este tipo de ejercicios, en todo, en la administración pública, en todo. A veces en la administración pública llegan y por el hecho de sentarse a alguien o sentarnos detrás de un escritorio pensamos que ya lo sabemos todo. Yo creo que a veces es un poquito de ver hacia ese lado, al ejercicio del día a día. Buenísimo. Ahí, en ese sentido, ¿qué nos falta? Y esa es una buena pregunta. Una de las tareas que tenemos pendientes, que estamos buscando, es cómo creamos comunidades más dinámicas y más interactivas. Tener un programa una vez a la semana es interesantísimo, pero no es suficiente porque la cantidad de ideas y la cantidad de cosas que tenemos en la cabeza
y la forma de poderlas manejar. Al final de cuentas, hoy vivimos mucho en redes sociales, pero vivimos en un mundo de redes sociales de chismes y no de cómo actuar y cómo integrar proyectos en forma dinámica. Buenísimo. Sí, yo agregaría que un futurista, y no me refiero a que nosotros, digo, creemos que estamos pensando en el futuro, pero hay personas que tienen ese don, ¿no? De ver mucho más allá, y sobre todo, bueno, personas futuristas, que también sean más jóvenes, que sean de las generaciones millennials, inclusive Zetas, ¿no? Porque tienen como ese ADN ya intrínseco en ellos, y creo que eso nos ayudará a siempre, pues, ir pensando en lo inimaginable, justo, ¿no? Que es lo que decimos nosotros en nuestro decreto. A mí me gustaría también mucho escuchar a los líderes locales que no necesariamente están, por ejemplo, en los pueblos mágicos inmersos en el turismo. ¿Qué piensa la comunidad local? A veces, ¿qué piensan las comunidades indígenas? Porque en ocasiones, bueno, pues escuchamos mucho gente experta aquí en la materia, y también yo creo que se valdría saber las comunidades pequeñas, las emergentes, los destinos incluso consolidados, ¿qué opina su gente que no se dedica específicamente al turismo, pero qué pueden aportar? Yo creo que sería también muy valioso. Buenísimo, gracias. ¿Qué nos falta, Luis Miguel? Cuéntanos tú ahora. No, yo estoy solo para preguntar. Y igual al final hago algo, pero no, creo que me siento más cómodo en este momento preguntándoles. Quiero, en parte, por algo que han estado diciendo entre líneas, quiero preguntarles, ¿cuál es la mejor idea que han escuchado en esta Ágora y cuál es la mejor idea que han aplicado en su campo de acción? Han tenido 38 sesiones, esta es la 39. ¿Qué idea recuerdan? Que digan, literalmente, se me quedó pegada y cambió. Mira, a mí me quedó mucho cuando entrevistamos a Antonio del Rosal, por ejemplo, hablando del tema de lo que es turismo de aventura, que hoy en alguna medida se habla mucho de lo que sería el turismo de proximidad, el turismo que está accesible a corta distancia. Y realmente él hablaba mucho de un tema de que decía, Chiapas es más grande que Costa Rica y sin embargo produce menos turismo que Costa Rica. Y eso para mí fue una cosa muy importante y ese tema empieza uno a verlo en que no es un tema de turismo, es un tema de desarrollo social, un tema de desarrollo económico, un tema de integración. Y para mí esa idea de cómo empezó a desarrollar el evento que hizo recientemente de ADMEX como tal para poderlo promover, es genial. Y después correlacionando eso mismo con Vicente Ferreira en todo lo que él hace, en todos sus programas que tiene de turismo sustentable alrededor, a mí me abrió una tremenda área que yo no veía, en que normalmente el turismo lo veíamos como los grandes desarrollos macros tipo Cancún y tipo San José Los Cabos, todo ese tipo de cosas, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, y nos damos cuenta de que hay muchos microorganizaciones y microproyectos que probablemente tengan en volumen más impacto que los grandes macroproyectos. A mí me impresionaron dos personas en particular, y los dos son millennials. Uno es el hijo de Jorge, Santiago, y el otro es Eduardo Feldman, por la manera en que ellos se reinventaron, por la manera en que ellos, a pesar de toda la crisis, para ellos es como background noise todo esto. Ellos montaron en su motocicleta y dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Y lo han hecho con mucho éxito. Eduardo, inclusive por la crisis esta, se reinventó de sus tours fotográficos, está haciendo otra cosa. Santiago le ha ido muy bien levantando dinero, como si no existiera una crisis, y eso solo lo trae la juventud y la inexperiencia. Entonces, desafortunadamente nosotros tenemos demasiada experiencia y, como decía mi papá, la experiencia es un peine que nos llega cuando estamos calvos. Entonces, esa falta de inexperiencia te hace ser muy aventado.
Entonces, por eso cuando estábamos hablando que necesitamos acá, yo creo que necesitamos traernos unos cuantos milenios que no les da miedo nada y se echan el brinco, ¿no? Ese tipo de arriesgamiento es bastante más común aquí en Silicon Valley. O sea, para Jorge y para mí lo hemos visto tantas veces, pero no es tan frecuente en México, es bastante admirable. Entonces, a mí eso se me quedó muy grabado. Yo tengo dos sesiones favoritas. Una, la de Raquel, en el tema de los nomads. Totalmente. La verdad es que ese libro me lo devoré y además creo que se relaciona muchísimo como va a regresar el turismo ahora. Cada quien viajando a su tiempo, respetando la autonomía, trabajando desde los lugares, los destinos turísticos, en lugares abiertos, espaciosos, de una manera muy padre. Entonces esa es una. Y la otra es la de las comunidades, la sustentabilidad, pero social. Cuando trajimos a Ale y a Tatiana, a Ale Zorrilla y Tatiana Ramos, a hablarnos de un poco cómo es tan importante el involucramiento de la comunidad local para el que conecte con la experiencia del visitante, la calidad de vida del habitante. Esa conversación me fascinó. Entonces esas dos cosas para mí se han quedado grabadas y muy bonitas, la verdad. Yo si quisiera... perdón, adelante. No, Primero las damas. No, ahora estamos damas y caballeros en el mismo. Adelante. No, realmente a mí yo quería extender, justo me ganó Eduardo. A mí me encantó la de Raquel, la verdad es que gracias a Betina que la trajo, ella es la gran autora, inclusive la tuvimos en conferencia en la empresa el otro día, el viernes, y entre más la escuchaba, más me daba cuenta que sí, de verdad, ella nos decía, yo hablo rápido porque tenemos que activar y agilizar las neuronas, o sea, tenemos que ser mucho más rápidos de lo que a veces venimos con nuestro status quo, y también en cuestión de la visión y también en cuestión de la acción. Y ella nos decía también la importancia, que eso se me hizo fascinante, de que ahora que estamos tantas generaciones en una sola generación, bueno, bien, en un solo tiempo, y que no tenemos que discriminar ninguna ni la otra. O sea, los millennials nos están aportando mucho, los Z nos están empujando, pero también nuestras generaciones, y ya no digamos quiénes somos veteranos, baby boomers en sí, pero traemos una gran experiencia que también podemos contribuir y se van a necesitar en un futuro. O sea, ella habla de esta combinación de talentos, integración y que no discriminemos, ¿no? Entonces, también en ese sentido, en cuestión del futuro del trabajo, nos hizo ver, lo cual estamos tratando también de adaptar a nuestra visión, nos hizo ver que todos tenemos un lugar y que ese lugar es importante. Entonces, eso me hizo fascinante. La verdad es de que ese también fue uno de mis programas favoritos y en cuestión de las ciudades inteligentes también, que tuvimos a Federico de Arteaga, que él está liderando lo que es Tequila Inteligente, también nos abrió la importancia de que lo que diseñemos hoy definitivamente va a tener que ver con qué tanta duración le vamos a dar a lo del futuro, ¿no? O sea, que no sea a corto plazo, que no sea, pues sí estamos en una crisis, pero que no sea a corto plazo o a mediano plazo, sino a largo plazo. Fíjate, yo iba a comentar que a mí me dejaron algunas frases sobre todo. Por ejemplo, una de Sergio Alar, de Aeroméxico, cuando dijo que la solución a los problemas está en nosotros mismos. Nosotros debemos de encontrar la solución a los problemas. Ahorita que decía Lourdes de Federico de Arteaga, él dijo algo que es muy interesante, que la inteligencia de las ciudades inteligentes pasa por la no inteligencia de la ciudad, por la parte no inteligente. O sea, que las personas somos las que hacemos que un entorno, que una sociedad, que una comunidad pueda surgir o pueda avanzar. Y otra parte que me pareció muy interesante, uno de los primeros programas con Tony Yarto, cuando describió él cómo pudieron desarrollar un producto a partir de la imaginación y de encontrarse un elemento conductor en un pueblo mágico que Betina debe de recordar el nombre. Coscomantepec. En el cual no encontraban la vocación, y cuando él va y hace un recorrido se encuentra con que ahí vivió Francisco Gabilondo Soler, y a partir de ese pasaje que él vivió, Cricri, pudieron ejecutar y desarrollar un producto turístico que a la postre trajo bienestar a una comunidad pequeña. Yo creo que esas partes son muy importantes, ¿verdad? Encontrar el sentido de lo que somos capaces en cada una de las comunidades o en entornos muy pequeños para realizar, ¿verdad? Yo creo que esa parte para mí es muy interesante. Yo, si me permiten, quizá Luis Miguel, y regresando un poco a tu pregunta, primero el modelo que teníamos o que tenemos es que íbamos incorporando a los que hoy están aquí, que son colegas de este grupo,
primero como invitados, es decir, primero eran exponentes de temas especializados como Lalo, como Lourdes, como Simón, en temas relacionados, como Betina, en temas relacionados a su expertise. A mí sin duda, y ya lo han comentado varios de los que nos dejan, pero sin duda el que me ha llamado más la atención y que se puede aplicar si es que encontramos la forma y lo intentamos, pero no hemos podido bajarlo, es lo que nos decía Simón Goldbach, ¿no? Simón Goldbach para nosotros ha sido una luz en el tema técnico. Decíamos cuando estábamos aquí que teníamos que tener una persona experta en los temas científicos de bioseguridad, en temas de la vacuna. Y Simón tocaba dos temas importantes que pueden ser catalizadores. Uno que para la aplicación de la vacuna, que va a ser muy compleja, se puede utilizar a la industria hotelera del país. Una industria hotelera que tiene la capacidad de recibir flujos importantes de turistas en sus instalaciones, que tiene inclusive la infraestructura hasta con cadena de frío para poder aplicar esta vacuna y entonces ser un servicio adicional que pudiera tener el turista que va viajando y se va vacunando, y eso a nivel mundial pudiera ser una cadena muy interesante, y me pareció brillante la idea de Simón en este término. Y la otra idea de Simón es que destinos pueden ser considerados referentes de investigación y desarrollo, y Los Cabos es uno de ellos, por su cercanía con California y por lo que está dejando ya de hacer California en tiempo de full time en oficinas. Y entonces toda esta capacidad de liderazgo, de conocimiento, de inteligencia que se tiene en esta zona del mundo, poder preparar un destino para ser el gran destino del conocimiento en este nuevo reto que tenemos. Entonces, Los Cabos puede convertirse en una alianza con universidades, en ser una ciudad que reciba todas estas mentes brillantes. Yo creo que estos dos temas es algo que me ha estado dando vuelta a la cabeza y que inclusive lo vimos con algunas personas en Baja California Sur para ver cómo poder hilvanar este tema. Dos áreas fundamentales y que derivan de la presentación tan maravillosa que nos hizo Simón. Yo en particular... Perdón. Adelante, Memo, por favor. Gracias. A mí me impresionó muchísimo el programa con Raquel Roca, y me impresionó fundamentalmente porque yo soy una gente que, lo digo abiertamente, tengo pues un rezago tecnológico pues porque ya soy gente que no creció con estas nuevas tecnologías, y sin embargo ese espacio que maneja Raquel de Silver Surfers, o sea, de gentes de mi generación, baby boomers ya, que no crecimos con estas tecnologías así dinámicas y todo, nos podemos ir integrando. Y también leí con un gusto enorme el libro de Nomads y veo cómo sí verdaderamente tenemos que ser un esfuerzo colaborativo, todas las generaciones, y poder actuar todos de alguna manera aportando lo que podemos nosotros aportar, pero sí utilizando los mecanismos y las modalidades del presente. A mí me encantó eso. Me gustó muchísimo también el programa en que bueno, trajimos a algunos anteriores directores del Consejo de Promoción Turística en distintos mercados, en el mercado europeo, en el mercado asiático, en el mercado latinoamericano, en el mercado de Norteamérica, y pues su visión de las cosas ya en una posición distinta, ya no son los representantes en este momento, pero es gente que está vinculada y que pues nos dieron también una perspectiva muy, muy interesante. Y el programa de Alejandra Zorrilla y Tatiana Ramos a mí también me llevó profundamente a reflexionar de cómo podemos integrar a los pobladores de las comunidades a que interactúen con el turista y no sean simplemente servidores del turista, y que el turista se beneficie, digamos, de alguna manera, de esa interacción con pobladores locales que tienen riquezas en muchos órdenes que compartir, ¿no? Creo que ha sido, pues, en mi caso, los 3 programas que más me han dejado, ¿no? Yo en particular, más allá de los programas, el tema de la recuperación del turismo se me queda a mí como muy, muy presente porque, bueno, antes de la pandemia yo era una persona que viajaba bastante, un cuasi nómada digital, y es algo que me pesa mucho no poder hacer hoy. Y
Yo creo que las conversaciones provocadoras y el conocimiento, por una parte de Simón, en el tema de los protocolos, en el tema de Eduardo con la industria de reuniones y con Jorge Zavala, que es un provocador, o sea, que no quiere que las ideas se queden en eso. Le di muchas vueltas al tema de los protocolos. He platicado algo con Simón, no lo he platicado con el grupo de manera abierta, pero me di a la tarea de buscar qué está pasando en materia de pruebas rápidas de COVID, que se ha platicado que es un tema indispensable para volvernos a subir a los aviones, para que vuelva a haber reuniones y para que vuelva a haber dinámica en la industria. Y el día de hoy, por ejemplo, me están mandando de China una prueba rápida de COVID que anuncia ser tan efectiva como las pruebas de PCR, para hacer unas pruebas en la universidad local y ver si es posible que esta sea el elemento que nos ayude realmente a empezar a regresar a los aviones, a empezar a regresar a la industria de reuniones, a empezar a regresar a ocupar los hoteles. Creo que el tema que nos unió, que es de ayudar en la recuperación del turismo, lo voy a poder sentir como cumplido el día que pueda subir en avión para volar a Europa sin el temor y con todas las precauciones por un protocolo y las condiciones sanitarias establecidas como parte del trabajo de este grupo, y decir, bueno, realmente estamos poniendo nuestro granito de arena para regresar a lo más parecido a la dinámica de la industria del turismo del pre-COVID. A mí me impresionó, sí, a mí me ha impresionado mucho en varios programas de manera transversal el impacto de la tecnología en toda esta crisis. Desde la manera en que nos estamos comunicando, ¿no? Digo, hace un año haber generado toda esta dinámica con 39 programas ya a través de Zoom, por Facebook Live, con no sé cuántas condiciones, es increíble. Pero también hubo 2 o 3 temas que a lo largo de las reuniones me gustaron mucho y que todavía debemos profundizar más como grupo. Esa idea que tuvieron Jorge, Héctor y no sé quién más, que de meternos más al desarrollo tecnológico para que, por ejemplo, las comunidades, los pueblos mágicos tengan ahora, en este momento, comunicación con turistas potenciales, y que se hagan recorridos virtuales y que se tenga, no me acuerdo cómo le llamó Jorge, por ahí le puso un nombre. Viajar sin viajar para poder viajar mejor. Algo así. Pero hicimos Kimosabi, trabajaron verdaderamente ya desarrollos de eso. Y eso es algo que me parece que el impacto que puede tener es enorme, porque puede ayudar en este momento a crear turistas del futuro, ¿sí? Que en cuanto se pueda vayan a esas comunidades, pero ya conozcan, ¿no? Entonces hay partes de la tecnología que, si bien nos han impactado a todos, como esto que estamos haciendo en este momento, ¿sí? También hay otras partes por desarrollar en materia turística con altísimo impacto social y económico, ¿no? Buenísimo. Una pequeña digresión, pero me tocó alguna vez escuchar una conferencia de Jack Ma hablando de esta cosa de integración de comunidades. Él aprende inglés siendo guía de turistas en un pueblo perdido de China. Y se le ocurre la idea de ser empresario tecnológico porque alguna vez uno de sus clientes es uno de los fundadores de Google. Entonces, cuando decimos integrar a la comunidad, no solo es en el sentido casi más básico, sino en algunos casos es detonar ideas que son atómicas, pues. Les quiero preguntar, ustedes tienen una dinámica todos los lunes a esta hora. ¿Es la dinámica más productiva? ¿Es la más cómoda? ¿Qué cambiarían en la dinámica de grupo? Pues bueno, una de las cosas que en alguna forma, y es parte de lo que acaba de mencionar José Luis, por ejemplo, cómo usar más tecnología. Yo creo que la dinámica es muy productiva, tenemos unas conversaciones extraordinarias que nos provocan. Gerardo ha insistido en cada vez que presenta el programa que es para tener una motivación, para tener ganas de tener una buena semana. Ahora, falta en alguna parte en qué manera registramos estas acciones, estas ideas, y
podemos ser más interactivos para poder provocar mejores resultados. Cada una de las ideas que se han ido planteando generan oportunidades en 360 grados, en todos los sentidos que uno quiere. Y parte de lo que estaría yo buscando, me gustaría, es que pudiéramos ser más productivos, enganchándonos más y generando canales o hebras que continúan a lo largo de cada una de las conversaciones. 39 programas implican 39 relaciones nuevas con personas como tú, que pueden ser que dentro de 1 o 2 años van a cambiar el mundo y hoy no sabemos. Y la única forma de que cambie el mundo es que continuemos teniendo interacción. Gracias, Jorge. Yo retomaría el tema de complementar la parte de exploración que tenemos los lunes en la mañana, que es muy libre, que si bien tiene un sentido porque tenemos un comité de contenido que trata de orientar las conversaciones y los invitados, la verdad es que es muy libre, es una plática amena y exploratoria. Pero a lo mejor necesitamos, y ya lo hemos comentado en algunas ocasiones en el grupo, entrar más a complementar con reuniones focalizadas, ya más precisas, ¿no? Como por ejemplo ese que mencioné de este tipo de desarrollo tecnológico para que los pueblos mágicos puedan tener comunicación turística en este momento de aislamiento por la vía de estas herramientas. Y entonces irnos más y más y más a profundizar en eso, quizás en reuniones más específicas o encontrarle alguna mecánica a eso. Ha habido otros planteamientos, como el que ya dijo Gerardo, que se le ocurrió a Simón, que me parece que también debemos de llevarles más seguimiento. Siento que de alguna manera, no tengo la solución, la verdad, debemos buscar cómo profundizar eso, cómo llevarle ese seguimiento también, quizás con algún reporte en las reuniones de los lunes, ¿no? Para que podamos llevar a buen término estos planteamientos que, como también decía Juan Manuel, pueden ser productivos a futuro. José Luis, nomás para estar seguro que te entiendo, ¿piensas en una especie de secretario técnico, relator o algo así? Eso, digo, de alguna manera lo tenemos con nuestro querido Héctor Ceja, pero finalmente también es un tema de que, por ejemplo, si ya llevamos como 4 o 5 ideas que puedo pensar, ¿sí? Como las que ya mencioné, en donde verdaderamente estamos haciendo una contribución, hay que profundizar en ellas. Y a lo mejor, como tenemos a veces reuniones los miércoles, pudiéramos tener reuniones de seguimiento de las ideas precisas, sin abandonar los lunes en la mañana, en donde a mí me gusta mucho. Sí, también me levanto con ánimo de poder estar así disfrutando un rato de platicar sobre temas que no tengo ni idea, ¿sí? Y en muchos casos conociendo, no en todos los casos, mejor dicho, conociendo a gente verdaderamente valiosa. Pero me hace falta el otro, me hace falta más profundidad en los temas en donde nosotros hayamos hecho propuestas que las creo valiosas, como las que aquí se han mencionado. Eso nos falta complementar. Sí, yo quisiera complementar un poco lo que dicen mis compañeros José Luis y Jorge. La verdad es de que hemos pensado, Luis Miguel, en que tenemos tanto contenido de valor y se ha generado tanto que, como decimos, bueno, el contenido es rey y la distribución es la reina. Sí necesitamos ver formas distintas de distribución de ese contenido, ya sea en manera de un white paper que hemos platicado, o tipo como ahora que hemos estado en la época digital, no sé ustedes, pero yo me la paso bajando white papers de todo tipo de fuentes, ¿no? Bueno, fuentes que considero valiosas por lo pronto para lo que yo estoy interesada, pero sí sentimos que dejarlo en un cajón, Jorge deja siempre dentro de Quiero Aprender a todos los programas completos, pero es difícil que alguien se eche programas de 1 hora y media. Yo creo que si pudiéramos lograr hacer una síntesis, un análisis y sobre todo como hallazgos importantes que hayamos encontrado y tener una forma de distribuirlos para que más personas, más organizaciones endémicas o no endémicas del turismo pudieran recoger de ahí pues información e insumos que pueden ser de utilidad para construir sobre eso. Entonces sí creemos que necesitamos buscar una forma más eficiente de distribución del contenido o de los hallazgos. Pero en términos periodísticos, para hablar tu lenguaje, Luis Miguel, creo que lo maravilloso de que sea el lunes a las 9 de la mañana es que durante la semana se discute en redes sociales y demás un poco lo que se habló el lunes. Entonces, pues fijamos de alguna manera la agenda. Es su versión mañanera. Es nuestra semañanera. No. Semanera. Semanera. Semanal.
Fíjate, Luis, Luis Miguel, yo creo que, como dice Lalo, el despertar temprano y poderlo hacer nos marca algo y sin competir con los espacios que tienes tú con Eduardo Ruiz Gili, que es totalmente diferente a esto, ¿ah? O que tenías ahí en algunos espacios de radio. Yo creo que también algo que es importante o que debemos de encontrar la forma es encontrar la cercanía con los pueblos. Vuelvo mucho a los pueblos, a las comunidades, a los destinos. Algo que yo creo que nos adolece mucho es que en este país, en muchas cosas, es que somos muy lejanos. Somos muy lejanos de quien toma las decisiones. A veces los vemos como un poquito, voy a decir, el síndrome del conquistador, de que vienen nos sentimos conquistados, sobre todo los que cuando vives fuera de la capital. A veces ves muy lejana la Ciudad de México, ves muy lejana de la Ciudad de México, las provincias. Yo creo que una parte importante es poder conectar con quien verdaderamente ejerce el día a día el trabajo en el turismo. Y yo creo que vamos por fases, digo, iniciamos como una charla de amigos, a una integración de profesionistas, a un proyecto de desarrollo, a una forma de trabajo en varios días de la semana, a definir un plan de acción durante los días lunes a esta hora para tener un horario establecido, al desarrollo de un concepto, a la instalación de una marca, al proceso de una marca, a llevar un proyecto caminando durante ya 9 meses, a tener invitados de esta naturaleza, como el día de hoy estás aquí, Luis Miguel, y a poder, como dice Lourdes, plasmar en un documento estas ideas que hemos tenido, recoger estos elementos que nos han dejado los que han participado y lo que hemos reflexionado, pero también nos falta la acción, ¿no? Y yo creo que esa es una siguiente fase en donde tendremos que ir pasando a la acción, a cómo ejecutar esas grandes ideas y por supuesto tendremos que ir llevándolo de una manera ordenada en el tiempo, pero me parece que en esta fase en donde estamos, por eso es valiosísima tu participación el día de hoy, en donde necesitamos hacer un repensar, hacer un alto, levantar la cabeza, como decíamos en algún programa, tomando el tema de fútbol, ¿no? Parar la pelota, levantar la cabeza y como estrategas ver a quién dar el pase. Y yo creo que aquí estamos en ese proceso. Hoy estamos reconformando nuestro proyecto, llevándolo hacia temas de los próximos meses, pero con un paralelo de acción, que es lo que creo que debemos de irlo implementando. Y yo le agregaría ahí, yo le agregaría ahí un punto interesante. O sea, nosotros siempre preguntamos, entonces empiezas a caer en una zona de confort y de entorno que puede viciarse. Yo creo que esta idea que presentó Lourdes a mí se me hace extraordinaria, porque nos estás haciendo preguntas para que aprendamos a preguntar y generar otro esquema y cambiar esa dinámica en una forma que sume a lo que ya traemos de 37 programas hechos, pero para agregarle nuevas maneras. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender en una forma importante, que todo lo que nosotros habíamos visto antes de la pandemia lo dábamos por hecho. De repente las cosas, nada estaba dado por hecho, y hoy más bien debemos aprender a cómo en el futuro tenemos nosotros mismos que ser provocadores de cómo generar los propios cambios y no esperemos a que llegue otra pandemia. ¿Cuál es la mayor oportunidad y cuál es la mayor amenaza para el 2021, para el Ágora? Mira, yo creo que ahí hay un tema muy fuerte. O sea, en alguna medida los medios digitales es un hecho de que facilitan ahora la comunicación para todos. Y ser relevantes y poder sobresalir es un gran reto que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque todo mundo hoy puede hacer lo mismo que estamos haciendo, tener acceso a todo el mundo a través de Internet. Y sin embargo, el valor que nosotros tenemos que hacer es cómo construimos, tanto en contenidos, en ideas, en formatos, para poder ser relevantes y sobresalir y llevar hacia adelante toda esta capacidad de cambio,
porque al final de cuentas atrás este concepto del ágora de nuestro tiempo es queremos discutir cosas para encontrar valor de lo que debemos hacer para poder cambiar y poner nuestro grano de arena, cada uno de nosotros y cada uno de los participantes que invitamos y el mismo público en general. Yo sí quisiera agregar que, por ejemplo, digo, desde el punto de vista, y creo que Luis Miguel, tú nos vas a entender muy bien en ese sentido, ¿no? Digo, hemos estado, yo también he tenido la oportunidad de manejar grupos editoriales y me acuerdo que, bueno, el reto era, pues, cómo nos hacemos autosustentables, ¿no? Porque de alguna forma, este es un programa que lo hacemos a través de Facebook Live y nos encanta porque es de muchísimo valor, pero si quisiéramos evolucionar hacia un clúster o una constelación realmente de posibilidades, un ecosistema de posibilidades de distribución de conversatorios, de foros, de papers, ¿no? O de alguna forma documentos, vamos a necesitar invertir, ¿no? Y en esa inversión, claro que nos vamos a ver con la necesidad de ver de alguna forma cómo se financia, como cualquier proyecto. Entonces, yo creo que un poco el reto es ir evaluando también estas formas uno, ¿qué queremos lograr con todo esto? Y en ese sentido, ¿con qué? ¿Y a través de qué? Entonces, un poco está el reto, la posibilidad y el desafío de cómo lo vamos dibujando. La verdad es que este proceso de haber tenido a la empresa que nos acompañó por lo pronto en este momento nos hizo las preguntas correctas como tú ahora, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿y qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Cómo se quieren llamar? ¿Qué es lo que cada quien busca? Finalmente somos un grupo bastante diversificado que teníamos que bajar en una sola visión, pero con el mismo valor que tenemos de ser distintos. Y en eso, pues darle el nombre, ver qué es lo que queremos lograr, si nos llamábamos, poner las cartas sobre la mesa o lograr un lugar de conversación. Todo eso que nos acompañó la agencia, que justo se llama The Why, que es el por qué, ¿no? Nos ha ayudado a nosotros a afinarnos, pero de aquí en adelante, sí tenemos que esta pregunta que tú nos estás haciendo, la tenemos que plasmar en qué queremos lograr, o sea, dónde están las oportunidades. Tenemos que ser vigentes y relevantes, como dice Jorge, y para eso necesitamos, pues, pensar kilómetros adelante antes de comenzar a caminar o seguir caminando. Y creo que en alguna medida... Adelante, Jorge. Adelante. En alguna medida, parte de lo que acabas de mencionar, o sea, nosotros dentro de los programas, uno de los ejercicios que hacemos es algo que se llama Recuerda el Futuro, que es una técnica de backcasting, en que es cómo viajas al futuro y ves las cosas. Y parte es cómo lo usamos nosotros, pero también parte es que estamos creando una comunidad de seguidores sobre ese tema, porque a todo mundo lo que queremos es invitarlos a que nos ayuden a construir ese futuro. Adelante, Betina, perdón. Gracias. Creo que tenemos una gran oportunidad para 2021, Luis Miguel, que es crear una narrativa. Mucho se ha hablado también, lo dijo Gerardo Yáñez, lo dijo mi querido Enrique de la Madrid hace 8 días, nos lo comentaste tú también y creo que eso es algo que yo traigo muy metido en la cabeza, que efectivamente no hemos sabido comunicar, crear una narrativa en torno al turismo y lo vimos, bueno, cuando se han dado cambios fuertes y buscamos información y queremos irnos a los datos duros, pues, hay también una carencia que tenemos, pues ahora sí que una gran oportunidad para ir conformando y irnos haciendo fuertes en esta antifragilidad que hablábamos al inicio. Y yo creo que la gran amenaza que tenemos en el ágora de nuestros tiempos, que yo creo que no la tendremos, pero porque conozco a mis compañeros que siempre vamos todos empujando, es caer en la monotonía, que un día digan a alguien, híjole, otra vez estos cuates a las 9 de la mañana, mejor le cambio, le quito. Yo creo que sí, por eso el gran reto que comentaba Gerardo, de cómo nos hemos venido transformando. Yo recuerdo en marzo, cuando me presenté a este grupo, tuve una presentación casi no recuerdo, casi de media hora, si mal no recuerdo, Héctor, y en torno a eso mis compañeros me fueron haciendo preguntas en torno a una presentación. Ya no es el formato, ya dejó de serlo hace mucho tiempo, pero yo creo que sí tenemos ese reto de presentar cosas frescas y sobre todo lo que comentaba, ir construyendo narrativa, porque no le veo, pues, creo que es uno de nuestros mayores retos. ¿Alguien más? Influir, Luis Miguel. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, que los derivados de estas conversaciones influyan en decisiones privadas, públicas, sociales, alrededor del turismo.
Y sí, coincido con Bettina, yo creo que la gran amenaza es la irrelevancia, ¿no? El ser un webinar más, porque ahorita estamos bombardeados con información. Entonces tenemos que dar pasos concretos para hacer valor agregado de decisiones. Y me encanta este call to action que ponen todos en la mesa, Lourdes, Gerardo, etcétera. Tenemos que llevarlo a cosas mucho más concretas. ¿Qué tipo de influencia tienen y qué tipo de influencia quieren? Luis Miguel, digo, yo creo que definitivamente la influencia que nosotros a la que podemos aspirar es en que el espacio de reflexión y la contribución que hagamos en ese espacio de reflexión se materialice en distintas medidas, es decir, en política pública, eventualmente en el tema de, en un momento dado, de definiciones estratégicas en la industria, en el tema de digamos, comportamiento de los gremios que integran la industria, que en un momento dado seamos ese espacio de reflexión y de compartición de ideas que influya a esos actores en un momento dado. Ciertamente no tenemos una, ni nos arrogamos el concepto de tener una, un mandamiento por autoridad, para nada. Es decir, es un espacio de reflexión con gente que está involucrada, que tiene interés en servir en un momento dado y que se traduzca a través de ese conocimiento que se comparte en estos espacios en interacción con los grupos que están tomando las decisiones, que están ejecutando la tarea en distintos frentes, ¿no? Creo, y ahí comparto la opinión que se ha comentado, de que nuestro gran reto es materializar digamos, esa comunicación de esta enseñanza que tenemos de 39 programas con el de día de hoy, y de las grandes contribuciones que hemos tenido de nuestros invitados, bueno, materializarlas en alguna manera que puedan detonar esa capacidad de replicarse a través de los actores que integran la academia, ¿verdad? Hay dos ideas que les cuesta trabajo, que es como que las expresan y se quedan en el umbral. Uno es la acción y otro es materializar. ¿Qué entiendes por materializar, Guillermo? Básicamente que seamos un conductor de una idea que pueda llevarse a cabo por quienes están ejerciendo alguna tarea productiva o de gobierno o de actuación de gremio en un momento dado, ¿no? O sea, que eso es para mí ya materializar. No sé si... Mira, algo muy concreto, Luis Miguel, que hemos estado platicando, es que este grupo puede fungir un poco también como consejo asesor de determinadas pequeñas empresas, grupos que quieran hacer comunitarios, y entonces que nos tomen a nosotros como consejo asesor, empiecen a tomar nuestras recomendaciones y actúen en consecuencia con una visión a mediano y largo plazo. Ese es también algo que hemos hablado en concreto. ¿Lo ves haciendo trajes a la medida o como una especie de, digamos, de think tank con reflexiones generales? Yo creo que no hay receta genérica, porque cada caso se tendrá que abordar con este espíritu multidisciplinario que tiene el Ágora, que me parece que es lo más rico de todos nosotros, y entonces que cada quien con sus inputs trate de orientar una decisión determinada hacia el éxito. Y lo comentas, Luis Miguel, yo creo que, digamos, el concepto de think tank es mucho más el que nos anima en un momento dado. Ese es el que nos rige un poco la dinámica, ¿no? Pero fíjate, ahí traes a colación un tema, Luis Miguel, que es bien interesante. Dices, lo quieres como una cosa a la medida, lo quieres hacer como algo, y cada quien tenemos un punto de vista distinto, y yo creo que algo que estamos aprendiendo es que las nuevas formas de cómo se construyen las ideas no surgen en una empresa, no surgen en un lugar cerrado, surgen en un lugar abierto con esta mentalidad colaborativa que tenemos, y en esa colaboración es cómo crear ahora modelos de interacción y aplicación para facilitar cosas. Esto, por la deformación, si quieres ver lo profesional que tengo de crear plataformas, parte de lo que me imagino que puede darse es el hecho de que pudiéramos nosotros construir nuevas plataformas que
con base a la experiencia de la comunicación, con el conocimiento acumulado y la experiencia que hay en este grupo y la experiencia que trae este grupo a la mesa, se pueden construir nuevos proyectos y es un nuevo concepto de incubación de negocios o de aceleración, de escuela de negocios. Creo que estamos, y al menos a mí me gustaría que eso pasara, el pensar que estamos descubriendo una nueva forma de cómo las cosas se hacen. Yo creo que... Adelante. Adelante, José Luis. Adelante, José Luis. Bueno, yo que quería construir sobre eso es que también se han generado alianzas, ¿no? Muchas veces tenemos invitados o gente en la audiencia que nos está escuchando y que de repente piensen cómo hacer negocio con alguien. También se han detonado oportunidades de negocio entre las personas o los temas o las personas que nos invitan, que son expertos o que invitamos, pero también a quienes nos escuchan. Entonces, realmente lo que quisiéramos detonar es esa aceleración en que las cosas se den de una forma colaborativa. No es que nosotros nos convirtamos en asesores de entrego, porque justo lo que no queremos es imponer, lo que queremos es co-crear. Y en ese sentido parece, o sea, sí es difícil a lo mejor en cuestión de narrativa es difícil de comunicarlo, pero en realidad lo que buscamos es ser concretos, pragmáticos, dar soluciones o tejer soluciones en conjunto, ¿no? Ver una posibilidad, ya sea de pequeño o grande, porque hemos tratado temas macro y hemos tratado temas muy micro. Y en ese muy micro, inclusive hay equipos acá que están trabajando, por ejemplo, ¿no? Con pueblos mágicos. Hoy no tienen, se nombran más pueblos mágicos hoy, pero no tienen cómo desarrollar si no hay fondos. Entonces, cómo, por ejemplo, a través de alguno de nosotros, el año que entra vamos a platicar, gracias a Gerardo, que va a traer en la mesa posibilidades de cómo se pueden financiar. Entonces, sí queremos temas grandes, temas de alguna forma teóricos, ¿no? Pero al mismo tiempo que sean concretos en la forma de implementación. Sí, yo iba a comentar que el tema Think Tank lo hemos platicado mucho. De hecho, hicimos un análisis somero, pero de las principales Think Tank que hay en Estados Unidos, por ejemplo, en algunos de Europa, qué características tienen. Y sabemos también que en México no es un concepto muy desarrollado. Sin embargo, yo creo que parte de lo que a todos nos anima sí es entrar en ese orden o espacio en el cual podemos contribuir con ideas, al mismo tiempo con instrumentos que nos falta desarrollar, como decía Lourdes, como white papers o tener medios de comunicación. Ya hay una estrategia gracias a Héctor principalmente y al trabajo de Jorge para, digamos, distribuir las ideas con mecanismos específicos vía Twitter o vía las otras redes sociales. En ese plano nos falta, pero también creo en lo que decía Gerardo hace rato. Son 39 sesiones, pero también hemos avanzado mucho, ¿sí? Nos hemos dado personalidad ya, tenemos una serie de espacios que ya hemos cubierto con trabajo muy concreto, con invitados que han contribuido en serio. Entonces, decimos los economistas que la tendencia es lo que importa, ¿no? Entonces sí creo, y me agrada mucho decirlo, que la tendencia de lo que llevamos es, desde mi punto de vista, muy positiva y con muchísimo potencial. Mencionaste la palabra riesgos o amenazas. Pues yo también creo que lo peor que nos puede pasar es que nosotros mismos nos pongamos en una zona de confort en estas cosas, pero eso no va a pasar, como dijo Bettina. O sea, todos traemos una especie de gusto por este espacio que nos lleva a motivar mucho. La verdad, nuestras reuniones internas son muy provocadoras, ¿no? Y ya las vamos trabajando públicamente en estas reuniones de los lunes. Y a mí me está ayudando esta sesión en particular como para que después nos pongamos a pensar en términos mucho más concretos de lo que sigue. Estás siendo testigo, Luis Miguel, del nacimiento de un proyecto. Déjame te cuento déjame contarles que lo que hemos hecho en este grupo primero es definirnos en un grupo de reflexión, como lo decíamos, un grupo de reflexión en donde hemos alimentado este grupo de reflexión con los temas que consideramos más importantes, que vamos avanzando por fases, pero que al final de cuentas este grupo de expertos vamos a ir a conformarnos en un grupo que nos integre formalmente para poder definir si somos un grupo que tenga que ver con temas económicos y o con temas de impacto social, es decir, profit o no profit, dependiendo el grupo, dependiendo el trabajo, dependiendo el proyecto. Podemos ir a la acción vía negocio
podemos ir a la acción vía apoyo, apoyo en concretar proyectos, de hacer las alianzas, en conectar los valores, en conectar los sectores, en conectar los proyectos. Y con que logremos eso en esta fase que viene, va a ser fundamental poder ser un grupo que influya, que se conforme como un consejo, que conecte, que haga networking, que conecte proyectos, que pueda ser un facilitador entre los diferentes segmentos de la industria y por qué no llevarlo esto a un tema de conformación de una entidad formal para poder llevar esto a cabo. Lourdes decía algo muy importante, el siguiente paso es hacerlo sustentable, y para eso entonces necesitamos encontrar las alianzas y los acuerdos. Pero me parece que el tamaño, el proceso y la forma como los hemos ido llevando es parte de este mismo ejercicio de diálogo entre el grupo de consejeros que aquí forman el Ágora, y que pronto estará integrado de mejor manera. Nos faltan temas importantes, a lo mejor integrar temas de impacto social, integrar temas de cómo nuestro trabajo pudiera facilitar algunos procesos, pero sin duda estás siendo tu testigo, Luis Miguel, del nacimiento de un proyecto, no ya como una área de reflexión, sino de un proyecto que nos va a vincular de una manera más ordenada para poder seguir apoyando o contribuyendo a ciertos procesos económicos o de responsabilidad social para nosotros. Bueno, a riesgo de ser muy repetitivo, el mundo digital es nuestro aliado, pero también es nuestro enemigo y es muy fugaz. Hay gente que tiene podcasts que estaban de millones de gentes y desaparecieron, compañías enteras que desaparecieron en el Internet. Y si no tenemos un caso de éxito, nos vamos a volver irrelevantes. Entonces tenemos que enfocarnos en tener un caso de éxito lo más pronto posible. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si no, nos vamos a volver irrelevantes. ¿Cuántos programas podemos tener de estos? ¿Y cuánto va a escuchar la gente estas discusiones cuando hay otras millones de foros y de cosas que pasan en el Internet? Tenemos que tener tenemos que salir y tener un caso de éxito. Y nos tenemos que Pero yo, Simón, siendo el abogado del diablo del que también hablamos mucho, diría que probablemente tenemos varios casos de éxito, pero me voy a la propuesta de Juan Manuel en un principio, de tratar de ir para atrás un poco y ver qué ha pasado con esos que trajimos y ver si hicieron cosas derivados del programa. Exactamente. Yo creo que sí, pero hay que documentarlo, ¿no? Claro, sí, pues sí. Eso es también lo que estábamos hablando. Si se cae un árbol en un bosque y no estás tú ahí para oírlo, ¿se cayó o no se cayó? Exacto. Entonces, ese es el problema. Si no tenemos seguimiento, sí, es como ganarse un billete de la lotería, pero nunca enterarte, ¿no? Entonces, pero además te tenemos a ti, Simón. Esto no lo sabe Luis Miguel, pero muchos de los programas, todo el mundo toca, por ejemplo, el hecho de que no esté el Consejo de Promoción Turística de México, que no haya fondos, ya sea el gobierno federal o estatal, o inclusive la misma iniciativa privada que ahora está tan pegada, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, promoción. Y entonces, al quejarnos, cuando nosotros decíamos, bueno, es que hay que ver la forma de financiar, Simón siempre dice, pero no se preocupen, I raise trillions, ¿no? Yo genero trillions para la cuestión de la ciencia, ¿por qué no podemos hacerlo para el turismo? Entonces, es ver cómo sí, y justo es lo que también queremos saber, que identificar el problema, no quedarnos en el por qué ya no existe algo, sino más bien buscar cómo podemos generar algo y tener a Simón que vaya por los trillions, porque se van a necesitar. los trillions de rublos. Trillones de rublos, eso sí puedo levantar. ¿Cuál es el siguiente paso? Definir esa nueva etapa. O sea, esta nueva etapa, o sea, como dijo Gerardo, pues estás contemplando una especie como de nacimiento, ¿no? Finalmente, estamos muy conscientes de que necesitamos ya direccionarnos hacia puntos más finos, quizás sin perder esta flexibilidad. Y yo sí creo que estamos en ese proceso. Digo, el Comité de Contenidos ha venido trabajando y hay una serie de personas que estaremos invitando que ya le van a dar otro sentido al espacio de los lunes a las 9 de la mañana.
Yo también creo que vamos a tener que idear nuevas formas de seguimiento que se ha mencionado aquí mucho, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Y sobre todo, quizás en un trabajo que nos va a llevar un rato entre nosotros, definir con precisión objetivos concretos, concretísimos, de caso de éxito buscado, como decía Simón, tanto en cosas operativas como en términos de aquello que más ayude a quienes están más sufriendo en la crisis, ¿no? En el tema de turismo o en lo que se nos ocurra, pero finalmente es un tema en el cual hay muchísima expertise en esta mesa. Y creo que eso nos va a dar una enorme motivación interna para procesar ideas de las muchas que tenemos verdaderamente y llevarlas a una definición ya de grupo y de acción. Yo ahí veo un tema que para mí siempre ha sido importantísimo, ¿no? Los mexicanos en general somos buenísimos para tener iniciativa, pero lo que tenemos que demostrar es la acabativa. Y esa parte es a lo que nos referimos como concretar, cómo llegamos a ciertas cosas. Y como te podrás dar cuenta, tenemos un equipo extraordinariamente diverso, lo cual lo diverso es parte de la fuerza, pero también es un riesgo de debilidad de querer irnos a demasiados segmentos. ¿Cómo poder construir en ese sentido? Yo creo que es bien importante. Los casos de éxito que menciona Simón son críticos. Cualquiera de estas ideas tiene un proceso de incubación y maduración que es largo y que normalmente se pierde ese seguimiento o esa pista. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo. Y yo creo que algo de lo que tenemos que aprender, y nuevamente son invitaciones, inclusive aquí yo lo pondría, que son invitaciones al mismo público y a la audiencia para que piense que hoy estamos construyendo un nuevo mundo dinámico con características diferentes. La planeación a largo plazo hoy es difícil, planear a largo plazo a lo mejor son semanas o meses, y es algo de lo que tenemos que pensar en formas distintas para poder alcanzar las metas que queremos. Bueno, perdón, Gerardo. El siguiente paso... no, Gerardo, adelante. Perdón. Gracias. Yo creo que para ser muy concretos, el siguiente paso es, vamos a conformar una estructura legal, un vehículo legal, donde nos incorporemos. Este tema lo hemos venido platicando. Betina se desespera mucho con nosotros, porque es la que nos está llevando, liderando en esta parte, pero vamos a conformar un vehículo legal para integrarnos en función al sentido de nuestro grupo. Sí, yo lo comentaba, sí es un tema en términos con término de negocio o con término de responsabilidad social. Ese vehículo vamos a definirlo e integrar a algunos expertos que necesitamos o que queremos que integren parte de este grupo diverso, que nos van a soportar en temas que me parece que vienen en el futuro, temas que hoy nosotros en nuestro expertise los conocemos, pero no los tenemos a profundidad. Entonces, seguramente tendremos expertos en temas que vamos a requerir para seguir haciendo de este ejercicio y irlo llevando poco a poco a la acción, como lo comentábamos en el grupo. Bueno, a riesgo de ser muy concreto. Adelante, Lourdes, perdón, te interrumpí. No, tú vas. A riesgo de ser muy concreto, se viene ahorita una época paradójicamente más difícil que este año si no la manejamos bien, y que es la vacuna, la presencia de la vacuna y la presencia de la epidemia al mismo tiempo. Y si México se vuelve un país que no tiene vacuna, mientras que Estados Unidos y otros tienen vacuna, va a ser un desastre, verdaderamente. Entonces, yo creo que nos debemos empezar a pensar en ese paso y qué podemos hacer por la industria turística, qué podemos hacer para que eso no suceda. Porque si no, pues va a afectar todas las áreas de la economía. Imagínense nada más lo que va a pasar si el mundo se divide entre vacunados y no vacunados. Entonces, yo me gustaría que concretáramos un paso siguiente y un paso un poco más a largo plazo, como dice Jorge, puede ser meses o semanas, pero ya empieza, esta semana ya empieza aquí en Estados Unidos. Entonces, perdónenme por ser muy concreto, pero es lo que tengo enfrente de mí ahorita y no puedo pensar en otra cosa. No, tienes mucha razón, Simón. Yo veo en una sociedad tan desigual como la mexicana,
que empieces a decir quién tuvo acceso a la vacuna y quién no. La tensión social que puede generar es brutal. De gobernanza, digamos, como reto. Ya no digas del sector salud. ¿No? Oigan, estamos ya sobre el tiempo, nos quedan como 10 minutos. Yo he aprendido mucho, me gustaría ayudar a cerrar esta sesión. ¿Qué tarea se lleva cada quien? Literalmente tiene que ver con el siguiente paso, pero también con, yo diría, cómo imaginan el primer bimestre del año que entra, qué van a hacer para... hay un riesgo muy bobo, y lo digo, perdón, viene toda esta cosa del Guadalupe Reyes, que literalmente pone en pausa muchas cosas, cómo no perder la inercia que traen, qué van a hacer en estos días. Perdón que sea tan absolutamente simple mi pregunta, pero ¿cómo van a arrancar 2021 a la velocidad que traían con un mes que viene? Nomás lo pongo casi como en términos muy prácticos. Sé que van muy embalados. Sí. Eduardo, ¿quieres platicar de de alguna forma, el pipeline que traemos de contenidos? Porque tiene toda la razón. Eso, yo quisiera un poco tomar el tema de que ya cambiamos en vez de storytelling, es de story making, ¿no? Tenemos que hacer que la historia pase, y esto ya ha requerido mucho más planeación, por lo cual, de alguna forma, tenemos un pipeline ahora entrando con el tema que nos dijo Simón, ¿no? Vamos a entrar con el tema médico, pero me encantaría que Lalo, que nos organiza junto con Betina bien, a que seamos puntuales en los temas que siguen. Por lo menos ya tenemos de aquí a febrero cubierto algunos temas para que no perder esta inercia y sobre todo ir tejiendo lo que creemos que va a ser más relevante y prioritario en esos momentos como los siguientes pasos. Lalo. Gracias, Lourdes. Pues sí, es que tenemos un subgrupo de contenidos, Luis Miguel, en donde ya planeamos enero y febrero precisamente para no perder ese momentum que tú estabas diciendo. Y todavía nos falta uno en diciembre, pero vamos a arrancar con líderes de opinión y con líderes de sectores muy importantes, tanto en el nivel empresarial o en el nivel epidemiológico, por lo importante del tema del proceso de la vacuna. Estamos pensando en tener a Gloria Guevara del WTTC, a Braulio Arzuaga, que es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, también participando con nosotros, que ya hemos tenido interacción con él. Evidentemente también, aunque no es un programa que tenga relación directa con el sector público, el secretario Torruco también está en nuestros planes para los primeros 2 meses, el presidente de la IATA, que es tan importante, el sector aéreo, y por supuesto acabar febrero con todo un tramo relativo al financiamiento tanto para la promoción como para proyectos productivos en diferentes localidades. Entonces sí hay como un plan, sí hay como un mediano plazo. Y un benchmark, ¿no? Trabajando. Claro, una sesión con estos países que te comentaba hace rato que han hecho las cosas bien. Estamos pensando en Singapur, estamos pensando en ProColombia, etcétera, que nos abran un poquito el panorama de lo que nosotros en México podemos adaptar. Gracias, Luis. Bueno. El lunes solamente es el espacio de diálogo, Luis Miguel, pero este trabajo es continuo en la semana. Tenemos este grupo de contenido, que tenemos una sesión, vamos a llamar una sesión de consejo los miércoles para definir hacia dónde van. Ahí se aprueba y se aprueba o se recomienda algún tema en específico hacia dónde profundizar. Tenemos también sesiones privadas de este consejo, lo que decíamos hace rato, cuando hay un proyecto que nos parece más interesante o un tema que requiere de mayor profundidad, tenemos una sesión particular con esta persona, con este grupo, para ir profundizando y dar nuestra idea, esto que decía Lalo, como un consejo asesor, ¿no? Y luego tenemos una previa, como tú lo viste, con nuestro invitado para conocer el formato del siguiente programa. Entonces es un trabajo continuo en la semana que nos va llevando a construir. El proyecto está para los próximos 2 meses ya en un pipeline.
y seguramente estaremos ejecutándolo con estos temas de actualidad y con estos temas. Ahora, también está abierto en una nueva sesión, en una nueva forma, que aquellos que nos escuchan nos pueden proponer temas a tratar en donde nosotros quizá en este comité no estemos viendo, pero que los propios, las propias personas que nos ven, que ya Jorge nos dirá en esta red de mexicanos en el mundo que nos conectamos, qué es lo que quisieran estar viendo. A lo mejor nosotros estamos pensando en temas COVID, turismo, pero a lo mejor vienen temas sociales, temas económicos, temas sectoriales que nos estarán llevando un poco a hacer estas reflexiones en temas específicos. Buenísimo. Bueno, de verdad, bueno, perdón que termine casi la sesión de manera tan anticlimática. Me gustó muchísimo lo que vi, aprendí muchísimo de ustedes. Les agradezco la oportunidad de conversar. Una sola cosa que creo que puedo aportar en el punto en el que están, creo que hay un poco de confusión en el tema de contenidos, y me explico. Las tendencias en la industria, hablo de medios, hay contenidos que son abiertos, hay contenidos que son restringidos y hay contenidos que son como trajes a la medida. Creo que eventualmente tienen que afinar un poco eso. Es decir, que es para todos, buscando alcanzar la mayor cantidad de audiencia sin importar quién está del otro lado. Luego está contenidos un poco más cerrados que a los que se accede o porque se paga o porque ustedes los invitaron. Y hay un tercer grupo que es información sensible que ustedes generan para alguien que no está hecha, o mejor dicho, o que generan o que consiguen en un contexto más bien privado, que no puede volverse pública. Entonces, creo que es importante nomás que distingan esas tres. En los tres hay negocio, en los tres hay influencia, pero son diferentes procesos. Súper. Sí, pues, la verdad, Luis Miguel, queremos invitarte a que nos acompañes en esta travesía. Quizás, digo, no queremos abusar de ti, que por sí ya hoy abusamos, pero realmente tener a alguien como tú, con esa gran experiencia que tiene, esa gran sensibilidad de ayudarnos a afinar toda esta parte de análisis y contenido y planeación y el adoptar cuál de estos tres modelos o inventar a lo mejor otro. Eso nos gustaría mucho, no sé si estoy hablando por mis compañeros, pero nos encantaría poder tenerte a lo mejor cada una vez como consejero, cada 3 meses, ¿no? No abusar de ti, pero sí tener este gran radar que tú tienes y que hoy en sí nos ha ayudado muchísimo. Con muchísimo gusto, de verdad es un gusto cada vez que me toca coincidir contigo, Lourdes. A algunos de ustedes los conocí, a Guillermo, a Gerardo, a los que no conocía ha sido un verdadero gusto, un placer convivir. Han sido 2 sesiones relativamente pequeñas, la del jueves y esta, pero de verdad un gustazo y encantado. Gracias. En lo que pueda apoyar con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buen día. Ok, pues te agradecemos muchísimo realmente la participación y pues definitivamente nos has dejado mucha tarea. O sea, la ventaja que está grabado lo podemos ver, nosotros mismos tenemos que ser audiencia de este mismo mensaje que hoy nos acabas de ayudar a dar al público y tenemos que entenderlo. Definitivamente te agradecemos la participación. Hay comentarios geniales y muy participativos en el Facebook Live y que pues estamos tomando en cuenta. Hay recomendaciones de cómo hacer algunos talleres colaborativos. Esa es una parte que nos interesa. Andamos viendo mucho cómo hacemos esto en que sean con dinámicas más interesantes. Entonces, pues definitivamente, Gerardo, no sé si quieres comentar algo para el cierre y pues agradecer infinitamente esto, Luis Miguel, tu participación. Agradecerle a Luis Miguel y recalcar, eres testigo, Luis Miguel, del nacimiento y formalidad de un grupo de trabajo, un compromiso que hemos hecho, un compromiso de nuestro tiempo, de nuestras ganas de hacer algo por nuestro México y por el sector, y un grupo de expertos comprometidos con
pues con la pasión de aportar por el bien y de fincar un poco de nuestro tiempo en beneficio de la comunidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Buen día, buena semana. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Sale, bye. Gracias.